tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Yo soy Ignacio Uriarte, de la Cátedra de Agentes, Mecanismos de Defensa y Nutrición, y vamos a hablar acerca de inmunidad antiparasitaria. Dentro de la clase de hoy vamos a hacer algún repaso respecto a los tipos de inmunidad que están involucrados frente a infecciones por protozoos y metazoos, el rol de las diferentes poblaciones celulares y sus factores solubles, los mecanismos efectores de destrucción de parásitos y algunos conceptos sobre evasión inmune por parte de los parásitos. Como sabemos, las enfermedades parasitarias constituyen un problema médico de gran envergadura, de gran importancia a lo largo de todo el mundo. Todas las poblaciones tienen diferentes, acorde a los ecosistemas donde viven, diferentes exposiciones e infecciones con infecciones parasitarias. Y a estos tipos de infecciones los podemos clasificar en dos partes. Las endoparasitosis, que se clasifican por protozoos o metazoos, dentro de los cuales ahora vamos a hablar, y las exoparasitosis, que no vamos a hablar aquí hoy porque escapan a los objetivos de esta clase. En general, los protozoos y los helminths adoptan diferentes estrategias para evadir al sistema inmune y reproducirse, transmitirse al siguiente anfitrión. En esto estaría bueno pensar en qué se diferencian o cuál sería para ustedes la diferencia principal que ocurriría entre los protozoos y los helminths como estrategia de adaptación al huésped. A modo de definición y de división grosera, tenemos parásitos protozoos y metazoos. Dentro de los protozoos se van a dividir, acorde a sus características morfológicas, en amebas, flagelados, ciliados o apicomplexas, y a los metazoos en helminths, anélidos y artrópodos, que, como vimos, particularmente los helminths son parásitos que podemos encontrar dentro del cuerpo, y de estos vamos a dividirlos en platelminths, nematodes y acantocéfalos. Hay que iniciar generando una diferenciación significativa entre el tipo de respuesta inmune que vamos a encontrar en células, en huéspedes eucariotas o procariontes. Las infecciones causadas por bacterias y virus en general dan lugar a procesos agudos, concretos, y que en algunos casos, como vemos, por características propias de la interacción entre el huésped y el microorganismo, pueden desarrollar infecciones crónicas. Los parásitos en general han desarrollado sofisticados mecanismos de supervivencia que permiten evitar su eliminación por el sistema inmune y en general provocan infecciones crónicas de no requerir un diagnóstico adecuado con un tratamiento concomitante, pudiendo coexistir con el individuo por periodos prolongados. Es por esto que los parásitos son organismos más complejos que los virus y las bacterias, y la relación parásito-hospedador se originó hace millones de años, tiene una relación histórica evolutiva longeva, que involucra un proceso de selección natural que da como resultado evolución entre ambas especies con daño mutuo convenientemente mínimo. Comenzando a hablar un poquitito de características propias de los parásitos, los protozoos son organismos unicelulares que se comportan mayoritariamente como microorganismos intracelulares, a menos que ciertos estadios del ciclo evolutivo así lo convergen. Los protozoos, como vamos a ver y hemos visto en el primer núcleo y vamos a ver más adelante, pueden vivir en el intestino como protozoos, las amebas o los flagelados, en la sangre, algunos Trypanosoma cruzi o Trypanosomiasis africana, en el interior de los eritrocitos, como veremos algunas especies de Plasmodium, dentro de los macrófagos, como el Leishmania y Toxoplasma gondii, dentro del hígado o en el vaso, especies de Leishmania y Fasciola, dentro de los músculos, como Trypanosoma y Trichinella spiralis. En cambio, los helminths, al ser gusanos, parásitos multicelulares más grandes, habitan en el compartimiento extracelular, predominantemente dentro del tubo digestivo
como podemos ver, diferentes tipos de trematodes o nematodes. Muchos helmintos presentan ciclos de vida complejos en diferentes huéspedes, a lo largo de los cuales los estadios larvarios migran a través de diferentes partes del anfitrión y diferentes estadios evolutivos. Las larvas de uncinarias y los equistosomas invaden directamente sus anfitriones a través de piel, otros a través de tubo digestivo, y en algunos casos, como filariasis o ciertos tipos de helmintos también, lo hacen a través de vectores. Esto hace que la complejidad y la diversidad estructural y antigénica de estos microorganismos resulten complejas para la adecuada resolución por parte del sistema inmune. Existe gran diversidad filogenética, gran diversidad de herencia entre estos distintos tipos de parásitos. Sin embargo, hay ciertas características comunes que los unen. Tienen ciclos de vida complejos, tienden a tener infecciones crónicas y tienden a generar estadios replicativos de forma asintomática. Los vamos a ir viendo más en detalle. La inmunidad innata resulta sine qua non para todos, tanto infecciones por virus, hongos, bacterias y parásitos. El primer eslabón, la primera respuesta, el primer escollo que encuentran estos microorganismos para, como contraparte del huésped para generar un adecuado mecanismo de defensa. Dentro de los mecanismos de la inmunidad innata, mecanismos solubles, humorales, que participan en la defensa de los parásitos, sin lugar a dudas, el complemento ocupa un rol central, porque tanto el complemento en su vía alterna como en la vía de las lectinas participa activamente en la activación y en la opsonización y en la activación del sistema inmune. Como recordamos, la vía alterna se activa directamente por el azúcares que poseen estos microorganismos en su membrana, y además estos microorganismos suelen llegar opsonizados o suelen llegar marcados por anticuerpos que pueden activar y clivar complemento por vía clásica y de esta manera también activar mastocitos, activar macrófagos y estimular a la producción de diversas citoquinas. Recordemos que hay células que expresan receptores para C3A y C5A, dentro de los que hacemos un resumen, que son neutrófilos, polimorfonucleares, también monocitos, eosinófilos, monocitos, macrófagos y neutrófilos, que tienen que ver con quimiotaxis, activación celular. La activación celular es importante recordar el inicio del estallido respiratorio, la secreción de enzimas lisosómicas, el incremento de la capacidad fagocítica, el incremento de la expresión de moléculas de clase 1 y clase 2, en los mastocitos particularmente la activación celular, con la estimulación a la degranulación y liberación de histamina y serotonina, la producción de leucotrienos y la estimulación de producción de citoquinas, que como hemos visto en inflamación, es de gran importancia para la limitación de las infecciones por estos microorganismos. También activan el endotelio, activan y producen la degranulación de las plaquetas y de células dendríticas. Los parásitos suelen expresar en su superficie residuos de manosa, que al ser reconocido por la proteína de unión amanosa, inician la activación de la vía del complemento a través de la vía de las lectinas. También existen otros factores solubles, como estamos viendo, que actúan como primera barrera de defensa frente a algunas infecciones parasitarias. Dentro de estos, los más importantes son factores líticos específicos para tripanosomas. En los seres humanos, estos factores constituyen una primera barrera de inmunidad innata frente a Trypanosoma brucei y ejercen acciones citotóxicas frente a estos microorganismos. Los receptores de reconocimiento de patrones involucrados particularmente en el reconocimiento de estructuras, de patrones
moleculares asociados a parásitos, puntualmente están representados por el receptor de tipo TOL, el tipo 2, y el tipo 9. Recordemos que tipo 2 unen lipoproteínas triacílicas y lipoproteínas diaciliadas, y se encuentran en la superficie externa de la membrana plasmática de la célula, mientras que TOL9 es un receptor que se encuentra acoplado al endosoma, para sobre todo parasitosis intracelulares. Dentro de los mecanismos celulares de acción y contención a los parásitos, vamos a encontrar a los macrófagos, que una vez activados en un perfil clásico, cumplen una función crítica en la defensa frente a infecciones por protozoos. Recordemos que la fagocitosis del parásito suele involucrar en primer lugar a receptores C3b, como dijimos previamente, y a sus productos de degradación, y la internalización del parásito lo conduce al compartimiento endosómico temprano, donde también va a ser reconocido por TOL9 y va a experimentar un proceso de maduración, el endosoma, y con la consecuente formación del fagolisosoma, la destrucción del parásito por mecanismos microbicidas asociados a oxígeno o independientes del oxígeno. Por lo tanto, la capacidad microbicida de los macrófagos dependerá en última instancia siempre del estado de activación que le van a conferir los linfocitos T una vez que se hayan activado. Los patrones moleculares asociados a patógenos expresados o liberados por los parásitos y las citocinas inflamatorias presentes en el foco infeccioso resultan determinantes para la activación de los macrófagos y su capacidad microbicida. Las células natural killer, las células T natural killer y los linfocitos T son fundamentales para la activación de los macrófagos. Las células natural killer constituyen un bajo número de linfocitos circulantes, forman parte de la inmunidad innata y participan en la conformación de la primera línea de defensa, como vimos predominantemente frente a patógenos intracelulares y infecciones virales. Sin embargo, su función no se restringe a la inmunidad innata, sino que participan activando a través de la secreción de interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, modulan la respuesta inmune adaptativa. Las células natural killer pueden activarse a través de mecanismos mediados por citoquinas inflamatorias y por contacto por células infectadas. Las células natural killer, en relación a infecciones parasitarias, requieren o estimulan a través de la producción de interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, activan los macrófagos, favorecen la diferenciación de células de linfocitos TCD4 en un perfil TH1, que es importante para mantener la activación del sistema inmune frente a infecciones intracelulares, y además median la apoptosis y la muerte celular programada al destruir células infectadas por protozoo mediante la estimulación de granzimas perforinas y la activación de vía Fas y Fas ligando. En este sentido se resume la citotoxicidad de células natural killer involucrada por mecanismos secretorios y no secretorios. Los mecanismos secretorios son las enzimas y perforinas, y los no secretorios mediado por receptor a través de la activación de la vía de Fas y Fas ligando. Las citocinas propias de este perfil de activación de linfocitos T, CD4, requiere de un perfil de activación necesario para este tipo de acción, que es un perfil TH2. Las citocinas involucradas en la activación TH2 son interleuquina 4 e interleuquina 13, que median activaciones de un perfil de macrófagos alternativo que va a generar una producción de citocinas antiinflamatorias, como son el factor de necrosis tumoral, el de factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10. Estas citocinas intentarán controlar el desarrollo de una respuesta antiinflamatoria exacerbada que podría comprometer la salud del hospedador, ya que en las infecciones mediadas por helmintos
la acción inflamatoria mediada por Th1 puede terminar siendo perjudicial para el huésped. Entonces, entre las citocinas inflamatorias, el interferón gamma presenta la mayor capacidad de activación de macrófago. Este interferón gamma puede ser producido tanto por células natural killer, células T diferenciadas como natural killer, y células T gamma delta, que son algunos linfocitos T que están presentes en el tubo digestivo predominantemente, y que tienen una activación diferente, se activan en el tejido, en la mucosa del tejido, de la mucosa del tejido digestivo, y generan grandes cantidades de interferón gamma. Luego de esa activación, y expansión y diferenciación, las células T efectoras se dividen en células Th1 y las células TCD8 representan la principal fuente. Como podemos ver acá, entonces, una vez que los linfocitos T vírgenes son activados por células dendríticas, en el contexto en el órgano linfático secundario, como células T efectoras de tipo Th1, van a generar grandes cantidades de interferón gamma e interleuquina 2, que van a además activar a los macrófagos, van a potenciar la respuesta de células natural killer y de linfocitos TCD8, que van a en conjunto participar en la eliminación de patógenos intracelulares, como también participan directamente en la eliminación de patógenos como virus, participan en reacciones de autoinmunidad y de mecanismos inmunes frente a tumores. Las células NKT son linfocitos T diferenciados como células natural killer que cumplen funciones similares pero requieren otra vía de activación. Los helmintos, a diferencia de los protozoos, el gran tamaño de los helmintos impiden que sean fagocitados. Por lo tanto, en infecciones por helmintos se producen grandes cambios en la fisiología de los macrófagos y requieren inexorablemente una activación de linfocitos T en un perfil Th2. Para esto va a ser necesario también la intervención de los polimorfonucleares eosinófilos. ¿Por qué? Porque, como veremos, el ciclo de Loos, o dentro de lo que se conoce como ciclo de Loos o en síndrome de Loeffler, se produce una gran liberación y estimulación de eosinófilos mediante la secreción de interleuquina 5, y es por eso ver una marcada eosinofilia en sangre y en tejidos asociada a infecciones por helmintos que cumplen este tipo de activación. Predominantemente, no quiere decir que en ellos solos, sino que también participan en otras infecciones parasitarias, no necesariamente, pero es notorio y marcado en parásitos helmintos que cumplen con el ciclo de los eosinófilos, como dijimos, producen citoquinas, mediadores lipídicos, quimosinas, y poseen granulos citotóxicos que van a ser muy requeridos en la contención de infecciones parasitarias por helmintos. Estos eosinófilos tienen gran capacidad citotóxica, pueden producir intermediarios reactivos del oxígeno y además pueden generar citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Una vez generada el entrecruzamiento de anticuerpos IgE, que vamos a ver más adelante, en la superficie del eosinófilo unidos al parásito. Los linfocitos T, tenemos, como dijimos, linfocitos T NKT y gamma delta. A diferencia de las NK, los NKT son linfocitos T que tienen un TCR que no puede modificar su repertorio, para eso se lo conoce como invariante, y este reconocimiento conduce a la activación de estos linfocitos NKT a la producción de altos niveles de interferón gamma. Por lo tanto, son súper importantes en infecciones intracelulares, antitumorales y parasitarias intracelulares y virales. Los gamma delta, como ya dijimos, predominantemente están en las mucosas, predominantemente en el tubo digestivo, aunque no exclusivamente, tienen un repertorio de TCR limitado, especializado
en el reconocimiento de fosfoantígenos y su número aumenta en sangre en individuos infectados por parásitos y algunos virus. Tiene una función secretora predominantemente también de interferón gamma y de factor de necrosis tumoral alfa, clásicamente expresados en modelos de infecciones por Toxoplasma, Plasmodium y citomegalovirus. Los mecanismos efectores de resistencia propios que involucran inmunidad adaptativa frente a parásitos intracelulares, vimos que requieren de una activación de un perfil típico TH1. Sin embargo, algunas células TH2 pueden participar en la resolución del proceso infeccioso, sobre todo en el control, evitando una respuesta inflamatoria excesiva que podría comprometer la integridad celular. Recordemos que los perfiles TH2 participan básicamente activando macrófagos en un perfil alternativo a través de la secreción de factor de crecimiento transformante beta y interleuquina 10. En los parásitos intracelulares, que presentan breves etapas extracelulares, sobre todo en el comienzo de la infección, pueden ser reconocidos por anticuerpos. Por lo tanto, las infecciones parasitarias, los anticuerpos no solo actúan como promotores de la lisis celular, sino también como opsoninas, como vimos, activando complemento y activando la función de neutrófilos, macrófagos y sistemas fagocíticas. En esta imagen que tenemos como resumen, la mayoría de los protozoos intracelulares suelen inducir infecciones, respuestas TH1, como vimos, porque van a requerir de la activación de células natural killer, la secreción de interferón gamma, para que se activen linfocitos T en un perfil TH1 y se active un macrófago en un perfil clásico. Las funciones mediadas por estas células TH1 frente a bacterias, virus y patógenos intracelulares es determinante para la eliminación de estos microorganismos. En cambio, en los parásitos extracelulares, que tienen un gran tamaño, va a requerir la asociación de estrategias dentro de lo que vamos a requerir: muerte directa del parásito por mediadores tóxicos, inducción de alteraciones de la migración parasitaria, inmovilizar al parásito, hacer que el parásito sea eliminado de los tejidos del hospedador y inhibir la capacidad reproductiva del parásito. Por eso es que para parásitos extracelulares y para intracelulares también, el mecanismo inmune involucrado es muy complejo y suele involucrar cronicidad de infecciones parasitarias. Para parasitosis extracelares es fundamental, como dijimos, la inducción de una respuesta TH2 que está asociada con la producción de inmunoglobulina E por parte de los linfocitos B y plasmocitos, que se diferencian a través de la activación de linfocitos B, dentro de los que los glucágonos, lípidos, lipoproteínas, proteasas, ribonucleasas, que están presentes en estos parásitos, actúan como patrones moleculares asociados a patógenos, estimulando la diferenciación en perfil TH2 a través de la secreción de las células dendríticas de interleuquina 4 y de TCLP, interleuquina 33 y 25 predominantemente. Esto va a hacer que se diferencien estos linfocitos T en un perfil TH2, y estos linfocitos T en un perfil TH2 van a secretar grandes cantidades de interleuquina 4 que van a servir para amplificar la respuesta y la diferenciación de linfocitos T en TH2, y L5 para activar y profundizar la activación de eosinófilos y sus funciones, pero también interleuquina 9, 3 y 25, que son interleuquinas que participan directamente en la activación de mastocitos, eosinófilos y otras células involucradas en las eliminaciones de parásitos. A modo de resumen, vemos entonces los diferentes perfiles de activación TH1, TH2, TH17 y TH foliculares. Los TH foliculares los vamos a requerir para la adecuada activación de linfocitos B, la cooperación y colaboración TB como eje central de la respuesta inmune humoral, TH1 y TH17 para patógenos intracelulares, predominantemente TH1 para patógenos virales y protozoos intracelulares,
y TH17 predominantemente frente a infecciones bacterianas y fúngicas intracelulares y en menor medida extracelulares. Y TH2 predominantemente para parásitos extracelulares, helmintos y en enfermedades alérgicas como veremos en hipersensibilidades de tipo 1. La resistencia a la infección parasitaria suele estar relacionada entonces para aquellos patógenos extracelulares en una adecuada respuesta TH2. Como vimos, esta respuesta TH2 va a mediar a través de la activación de interleuquina 4 y esta diferenciación de linfocitos T en un perfil TH2 va a generar altos niveles de citoquinas que van a profundizar la activación de células macrófagos en un perfil alternativo, antiinflamatorio, y eosinófilos y mastocitos activando eosinófilos y mastocitos. Los mecanismos efectores mediados por TH2, como vimos entonces, son la expulsión de parásitos gastrointestinales mediante efectos inducidos sobre células no linfoides a través de interleuquina 4 y 13, inducción de hiperplasia de células de la mucosa respiratoria y de la mucosa digestiva, aumento de la secreción de moco, cambios en la permeabilidad de células epiteliales intestinales y los procesos de absorción y secreción, y también en conjunto con las citoquinas que van a activar eosinófilos, mastocitos, se va a generar también la inmovilización y la limitación de la motilidad de estos parásitos. En este cuadro muy sintético y muy lindo dejamos un resumen sobre las actividades de las diferentes interleuquinas relacionadas a la activación de un perfil TH2. Aquí vemos dentro de la mucosa cómo se activan estas células y qué relación juegan TH1, TH2, inhibiéndose mutuamente, cómo se activan estas células en el tejido de la mucosa, por ejemplo, intestinal, o en el órgano linfático secundario, pero esto es una foto predominantemente una mucosa gastrointestinal, y el rol que juegan en activación entre células dendríticas, linfocitos T vírgenes, linfocitos T que se activan en un perfil TH2, el rol con las células linfoides innatas, que nosotros no las vamos a ver en profundidad, el perfil de citoquinas TH2 y cómo activan diferentes grupos celulares dentro de este tejido. La respuesta inmune antiparasitaria entonces requiere un enfoque integral, ya que durante la mayoría de las infecciones parasitarias se observa eosinofilia significativa y mastocitosis, que está mediada por interleuquina 5, 3 y 4 predominantemente. Los eosinófilos migran al tejido y median inmunidad protectora frente a estadios larvales tempranos, y por parte de los mastocitos también se desempeñan un papel importantísimo frente a las infecciones parasitarias primarias. En estas células se genera una respuesta inflamatoria no específica, mediada por la secreción de sus enzimas intracitoplasmáticas y la liberación de leucotrienos y prostaglandinas, que generan un ambiente negativo, hostil, para la supervivencia del parásito. Este ambiente hostil favorece su expulsión porque el parásito tiende a perder movilidad y a alterarse metabólicamente, alterando los mecanismos de supervivencia del parásito dentro del huésped. Los anticuerpos juegan un rol central, predominantemente la inmunoglobulina E, ya que induce la degranulación de mastocitos, media la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos por parte de los eosinófilos, los monocitos macrófagos y las plaquetas, y juegan roles importantes en la respuesta inmune de parásitos helmintos extracelulares. La inmunoglobulina E es un anticuerpo monomérico que se suele hallar en bajas concentraciones o muy bajas en el suero, no pasa la barrera hematoencefálica o la placenta. Es probable que la mayor parte de la inmunoglobulina E que encontramos circulando se encuentra unida a receptores en los mastocitos, y el entrecruzamiento de la inmunoglobulina E establece la activación
inflamatoria que genera en estas células, y además puede generar síntomas o participa de los mecanismos involucrados en la hipersensibilidad de tipo 1, en mecanismos alérgicos mediados por antígenos que cumplen con estas características. Entonces, ¿cuál es el rol que desempeña la inmunoglobulina E en la defensa inmunitaria? Son mediadores de respuesta inmune mediante unión a mastocitos y basófilos, también en eosinófilos, que señalizan frente a los antígenos parasitarios. Pueden actuar como psoninas para eosinófilos, y la activación policlonal de producción de IgD puede inhibir el intercruzamiento de IgD específica sobre estos mastocitos, conocido como hacinamiento. Los mastocitos tienen un rol central porque pueden eliminar mediadores preformados como histamina, serotonina, no solamente eso, sino también heparina, peroxidasas y proteasas, y activación de la cascada de coagulación y de la activación de plaquetas. Mediadores no sintetizados previamente, pero que se producen una vez activados los mastocitos, como interleuquina, factores de crecimiento transformante beta, interferones de tipo 1 y 2, factor de necrosis tumoral alfa, quimoquinas, prostaglandinas y factores de crecimiento. Por lo tanto, los mastocitos tienen un rol central en la eliminación de parásitos extracelulares, helmintos extracelulares. A modo de resumen, la relación directa que encontramos entre parasitosis, sobre todo parasitosis extracelulares, y el mecanismo alérgico es significativa, porque las células TH2 también van a generar estimulación de la producción de moco, hiperactividad bronquial, secreción de mucus por las células de Goblet en el intestino, y diferenciación de plasmocitos a plasmocitos productores de inmunoglobulina E. Estas fotos han sido tomadas del Feinboim, que sintetizan muy completamente la respuesta inmune frente a parásitos extracelulares y su relación con el mecanismo alérgico asociado en estos pacientes. Pero los parásitos también juegan, y los parásitos tienen capacidad de evadir la respuesta inmune del hospedador. Por lo tanto, intentarán evadir este proceso a través de escape del fagosoma o de inhibición de los mecanismos de lisis intracelular, inhibiendo la maduración del fagosoma o alterando la activación del fagolisosoma. Pueden cambiar los antígenos. De hecho, a medida que crecen estos parásitos, van modificando su perfil antigénico, evadiendo de este modo la acción de los anticuerpos. Pueden resistir la actividad del complemento por la secreción de proteínas que inhiben la actividad del complemento. Pueden suprimir la inmunidad celular de los linfocitos T, y pueden generar moléculas que interfieren con la función inmunitaria, suprimiendo la inflamación y sus mediadores proinflamatorios. También pueden camuflarse con HLA de tipo 1 del anfitrión, impidiendo su reconocimiento como patógenos por las células de la inmunidad innata. La evasión de la respuesta inmune de parásitos, por lo tanto, existen numerosos ejemplos y estrategias en diferentes tipos de parásitos. En los nematodes poseen una gruesa cutícula extracelular que los protege frente a los efectos citotóxicos de enzimas y proteasas. El tegumento de los esquistosomas se engrosa durante el proceso de maduración, que proporciona una protección similar. La cubierta de muchos nematodos se puede desprender de un ataque inmunitario, puede cambiar la piel, como las víboras, por ejemplo, y las tenias impiden el ataque de activación mediante la secreción de proteínas inhibitorias. Acá dejamos un resumen, entonces, de los diferentes parásitos involucrados, sus principales hábitats, el principal mecanismo efector del huésped, del anfitrión, y sus principales sistemas de evasión. Como vemos, la variación antigénica, el secuestro, la supresión de interleuquinas y la inhibición, por lo tanto, de la activación, por ejemplo, del macrófago, el escape al citoplasma, la inducción de células T reguladoras como mecanismo antiinflamatorio, y la inducción
y la secreción de citocinas antiinflamatorias son de los principales y más comunes mecanismos de escape del sistema inmune que tienen los parásitos como respuesta al huésped. En resumen, los parásitos estimulan diferentes mecanismos de defensa inmunitaria. Como vimos, no es lo mismo un perfil TH1 que un perfil TH2. Hay que ver a la respuesta inmune como un todo. Las infecciones parasitarias tienden a ser crónicas, afectan a un gran número de personas y hay determinantes socioambientales que así lo permiten. Estas respuestas inmunitarias innatas constituyen la primera línea de defensa de los parásitos, involucrando respuestas TH1 para parásitos intracelulares y TH2 para parásitos extracelulares. Los parásitos tienen muchos mecanismos de escape para evitar ser eliminados por el sistema inmune, y el desarrollo de vacunas efectivas frente a parásitos suele ser muy complejo, porque como vimos, los parásitos migran de tejido, cambian antigénicamente a medida que maduran, e incluso pueden evadir dentro de la célula respuestas inmunitarias. Por lo tanto, las vacunas efectivas frente a estos microorganismos suelen ser muy complejo su generación. Muchas gracias, esperemos que haya servido.